Gracias por acompañarnos en este segmento de Lo han preguntado en privado. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada del licenciado Daniel Domingo. Hola, Gracias, licenciado, por acompañarnos y pues en esta ocasión queremos abordar temas relativos a el salario, que sin duda alguna es un tema muy relevante que ustedes deben dominar para el momento de someterse a su examen técnico profesional. Licenciado, ¿usted nos podría indicar qué definición podemos dar si nos pregunta el examinador qué es el salario? muy bien. Pensemos en el salario como la retribución económica que el patrono da hacia el trabajador en virtud del cumplimiento de un contrato o relación de trabajo. Excelente, licenciado, muchas gracias. También si el examinador nos preguntara qué denominaciones se le pueden dar al salario, ¿qué podríamos responder? Respondamos que las otras denominaciones que se le pueden dar al salario son, por ejemplo, jornal, sueldo, retribución, emolumento, etcétera. En es- Sí, correcto, muy Ujú. bien. Ahora, licenciado, usted nos podría ilustrar cómo podemos responder si a nosotros nos llegaran a preguntar cuál es el trámite para fijar el salario mínimo. Bien, en primer lugar, para explicar el trámite de fijación del salario mínimo, tenemos que tomar en cuenta que existe, en primer lugar, una Comisión Nacional del Salario y comisiones paritarias. En este sentido, pues estas comisiones, tanto su conformación como las comisiones paritarias que van a existir, recordémonos que fueron modificadas en el año 2021, bueno, a través de un acuerdo del año 2021. En ese sentido, pues el trámite es, intentemos explicarlo desde la siguiente manera. Repitamos las siguientes palabras. Investigación, informe, dictamen. Investigación, informe, dictamen. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque el primer paso dentro de este trámite de constitución o de creación del salario mínimo, que es anual, es decir, se hace todos los años este procedimiento, en primer lugar, las comisiones paritarias deben investigar todas esas condiciones económicas y sociales vigentes al momento de que se constituyen. En ese sentido, pues tienen que estudiar los aspectos relativos a la canasta básica, aspectos relativos a los salarios existentes, a los gastos existentes, etc. Entonces, el primer paso es investigar por parte de las comisiones paritarias del salario mínimo estas condiciones. En segundo lugar, deben de elaborar un informe que contengan ya todas estas investigaciones de una forma sucinta y puedan plasmar en este informe esta situación. Posteriormente, se debe de emitir un dictamen, ¿sí?, en el cual se establezca cuál es la propuesta del salario mínimo para el siguiente año. Por ejemplo, estamos en el año 2023, a finales de este año se va a dar todo ese proceso nuevamente y se va a establecer una propuesta de cuál debería de ser el salario mínimo para el año 2024. Entonces, por eso decíamos investigación, informe y dictamen. Posteriormente a que se emite el dictamen, se envía copia de este dictamen tanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, para que estos también puedan venir y emitir un pronunciamiento respecto a este dictamen. Posteriormente, eh, debe de establecerse o emitirse el acuerdo respectivo por parte del organismo ejecutivo. Es por eso que sí es necesario, cuando expliquemos el procedimiento para el establecimiento o creación del salario mínimo, que no indiquemos que son las comisiones paritarias o es la Comisión Nacional del Salario quien establece o quien fija el salario mínimo, sino que quien lo fija es en realidad el organismo ejecutivo a través del presidente de la República. En ese sentido, es importante que cuando expliquemos esta situación no nos confundamos y no indiquemos que va a ser las comisiones paritarias o la Comisión Nacional
quien fija el salario mínimo. Porque el último paso, pues es el hecho de que en acuerdo gubernativo se publique la fijación del salario mínimo para el año que corresponda. Repito, esa decisión pues ya básicamente la toma el organismo ejecutivo. En ese sentido, es por ello que la Comisión Nacional va a ser un órgano consultivo y técnico, ¿verdad? Que va a ser apoyada por las comisiones paritarias. Ellos, repetimos, ellos trasladan la información a la Comisión Nacional, la Comisión Nacional traslada esa información y es el presidente concretamente de la República quien fija el salario mínimo para el siguiente año. Excelente, licenciado, muchas gracias y definitivamente es un procedimiento que nosotros debemos de tener conocimiento y dominarlo, ¿verdad? Al momento de someternos a nuestro examen técnico profesional. Y algo que me llamaba la atención era que usted mencionaba pues la Comisión Nacional del Salario, pero si el examinador nos preguntara qué es la Comisión Nacional del Salario, ¿qué podríamos responder? Bien, en este sentido podríamos establecer que es el organismo técnico y consultivo que se coadyuva de las comisiones paritarias del salario para establecer con amplitud cuáles van a ser los parámetros o cuáles pueden ser los parámetros para establecer o fijar el salario mínimo y de esa cuenta pueda trasladarse, concentrarse esa información en ese organismo y trasladarse al organismo ejecutivo para la decisión elemental que va a ser fijar el salario mínimo para el siguiente año. Correcto, muchas gracias, licenciado. Le agradecemos muchísimo el que usted pues pueda aportar su conocimiento y experiencia relativo a este tema tan importante. Queremos invitar a nuestra audiencia a que si tienen alguna pregunta que hayan hecho en privado, puedan dejarla en los comentarios o bien compartirla por medio de correo electrónico a mi correo que es gerencia@afam.com.gt. Así es que le agradecemos nuevamente, licenciado. Esperemos que puedan estar al pendientes de nuestro próximo segmento de Lo han preguntado en privado.